Tiempo para continuar y avanzar en esta edición de Business Conexión. Ahora lo estaban esperando. Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. Buenos días, Eva, muy buenos días. Bueno, hoy la mirada está puesta, sin lugar a dudas, en el día después de ese lunes negro que ya se respiraba en la apertura europea ayer. Cataclismo bursátil, la excusa Trump y qué pasa realmente, qué es lo que está sacudiendo, qué está detrás del desplome. Bueno, hemos pasado en muy poco tiempo, ¿no?, de ver cómo se nos decía que la bolsa norteamericana prácticamente no tenía techo, ¿no?, a un escenario actual en el que los titulares pues ponen más el énfasis en dónde estaría el suelo de un Wall Street que lleva mucho tiempo, como el resto de bolsas mundiales, dependiendo casi exclusivamente de una manipulación, de un sistema montado sobre un corrupto modelo del dinero deuda, ¿no? Algunos llevamos mucho tiempo pues denunciándolo. Es un sistema que depende casi exclusivamente de la liquidez que proporcionan unos bancos centrales que funcionan como los traficantes de drogas en un supuesto mercado que no sabe vivir sin el estupefaciente monetario. La Reserva Federal ya llevaba unos cuantos días diciendo que a lo mejor no había tantas bajadas de tipos, que cuidado con la inflación. Y luego, claro, pues tienes un terremoto Trump que todos los días está generando cierta incertidumbre en los mercados. Y bueno, pues al final, pues como ha sucedido en otros momentos de la historia, en lugar de buscar el origen real del problema, pues se persiguen excusas para culpar a otros, en este caso en Donald Trump, que aunque es verdad, ¿no?, que su errática política económica, sobre todo en el tema arancelario, y sobre todo su clara irresponsabilidad fiscal, algo en lo que no se diferenciaba básicamente con su rival Kamala Harris, uno por el lado del gasto, el otro por el lado de los ingresos, pero al final el desajuste fiscal era evidente. Pues yo creo que Trump en este caso no es el culpable de la zozobra, sino el que con sus decisiones de alguna manera pues puede colmar un vaso que llevaba mucho tiempo llenándose, ¿no?, con un tesoro norteamericano que de la mano de Janet Yellen y también de Jerome Powell pues ha puesto por delante de su función estabilizadora de los precios el hacer favores a los grandes de las finanzas, que además pues desde el COVID participan en el día a día de la toma de decisiones gubernamentales, destacando pues esos dos grandes gigantes, JP Morgan, el gran beneficiado en el plano bancario, aquella crisis bancaria acotada por Janet Yellen con la ayuda de JP Morgan, que se benefició fundamentalmente de la fuga de depósitos de las entidades pequeñas, y luego un BlackRock, en el caso de las gestoras de fondos, pues evidentemente es el capitán, ¿no? Fíjate lo que ha sucedido recientemente en Panamá. Son actores que siguen bien posicionados ahora con Trump, no en vano pues Larry Fink ya admitió antes de las elecciones que a Wall Street le da igual quién gane las elecciones, y básicamente es por esto, ¿no? Hoy va a haber una reunión de Trump con los grandes directivos empresariales donde les va a intentar convencer o les va a intentar explicar algo que públicamente no dice, y es que su objetivo básicamente es reducir el valor del dólar y reducir la prima de riesgo, fomentando que el dinero salga de las acciones y que vaya a la deuda pública norteamericana para reducir los costes de financiación. Llevo semanas indicando que esta es un poco la vía. La guerra arancelaria es solo una pantalla. Aquí estamos en una guerra de divisas, y aunque ahora vemos un derrumbe de valores que muchos analistas honrados pues llevan meses señalando, que vivían una ola especulativa al calor de unas previsiones de crecimiento de negocios reales, que esto también hay que tener en cuenta, ¿no? A ver, el tema de las grandes tecnológicas, la fiebre de la inteligencia artificial es una gran burbuja. Esto no quiere decir que en el futuro la inteligencia artificial no vaya a permear toda la vida económica, social de las sociedades o de los países, sino que va a suceder un poco pues como sucedió en el caso del surgimiento de Internet, ¿no?, que hubo una burbuja.com. Hoy en día, bueno, tú y yo estamos hablando gracias a Internet, pero evidentemente en aquel momento las previsiones estaban infladas, ¿no? Con una Tesla además que vive una sangría bursátil, mientras su principal directivo pues ocupa un cargo determinante de la administración Trump. Un Trump que además, lejos de ver un conflicto de intereses aquí, lo que le está diciendo a la gente es que compren coches Tesla, ¿no? Lo que pues es una locura absoluta, ¿no? Con una inflación galopante, que yo creo que ese es el principal problema, una inflación galopante que no se quiere acotar, que esta es otra de las grandes mentiras. Es decir, cuando nos dicen que quieren controlar la inflación, esto es falso. Lo que quieren es que haya inflación, porque en economías hiperendeudadas necesitas inflación para diluir la deuda. Para que esto no se lo puedes decir a la gente. ¿Qué pasa? Que al final la inflación pues acaba pasando factura a los hogares. Acaba de dar ahora las previsiones de Delta Airlines. Es normal que el turismo acabe afectado, porque si se va reduciendo progresivamente el poder adquisitivo de las familias, porque son las grandes sacrificadas aquí, porque su poder adquisitivo se reduce de forma continua, y además se les dice a estos hogares que deben comprar acciones para proteger su patrimonio, ¿no? Y cuando compran, pues los grandes jugadores venden para luego, con la liquidez obtenida, pues adquirir acciones baratas y expulsar así a los inversores no profesionales. Esto lo ha explicado aquí en este espacio muchas veces Alberto Iturralde, que es un gran fraude al que pues hay que denunciar también, ¿no? Si Estados Unidos no tuviera el dólar,
que es la moneda de reserva mundial, pues no podría tener ese desequilibrio fiscal permanente ni podría inyectar liquidez de forma permanente también para mantener un modelo que hace mucho tiempo que dio señales de agotamiento. Es decir, la crisis subprime del 2008 no es una crisis solo del ámbito hipotecario, es una crisis de modelo, de sistema. Y al final, pues esto provoca que de vez en cuando pues, se produzcan jornadas negras como la de ayer, que el Tesoro seguramente aprovechará para intentar reducir el coste de refinanciación de la deuda, que es el gran problema que tiene el Tesoro, con el dinero que salga de las acciones y vaya a los bonos soberanos. Todo ello mientras el dólar pierde fuerza, que es justo lo que estaba buscando Trump, ¿no? El problema aquí es que muchas veces se dice que no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. El problema es cuando ya no quedan gallinas y entonces los huevos ya te los tienes que inventar, ¿no? Pues un poco estaríamos en esa granja virtual, Eva. En este escenario miramos mucho lo que pasa en el otro lado del Atlántico. Aquí la batalla está también en relación a lo que está siendo el cambio en la política exterior de Donald Trump y lo que pasa sobre ese mecanismo para disparar el gasto militar, aquí donde hay que mirar qué es lo que está pasando. Bueno, aquí el hecho de que los países de la Unión Europea no sean capaces de llegar a acuerdos, hay gente que considera que esto es algo malo, yo lo considero extremadamente positivo. Es decir, a mí me parece una gran noticia que Europa no se pueda poner de acuerdo, porque siempre que pactan algo es para sacar adelante iniciativas que perjudican a los ciudadanos y a las empresas que todavía aspiran a ganar dinero sin arrimarse a la ciénaga política, ¿no? Entonces, en este caso, el hecho de que haya disensiones es bueno, porque en el momento en el que todos estos caminan juntos son como los jinetes del apocalipsis, ¿no? O como el caballo de Atila, que luego no vuelve a crecer la hierba por donde pasa, ¿no? En estos momentos, lo único que están de acuerdo es el lubricar la industria militar con el dinero de los contribuyentes. Es decir, aquí sí que hay acuerdo total. Pero claro, el tema es cómo lo haces, ¿no? Francia y Alemania piden eurobonos, ¿para qué? Francia y España, perdón, piden eurobonos, ¿para qué? Pues para diluir el impacto que la nueva deuda va a tener los costes de financiación de sus haciendas. En esto Francia y España van juntitos. Luego tenemos el otro grupo, el de antaño conocido como el de los frugales, pero que ya no son frugales en absoluto, que son Alemania y Países Bajos, que dicen, no, aquí es cada país el que tiene que realizar el desembolso, eso sí, sacando el gasto militar de las reglas fiscales para manipular el déficit público, ¿no? Y luego el resto de países pues van un poco más a un lado de esta trinchera o al otro. España además está pidiendo que se cree un mecanismo similar al de la pandemia para que el dinero fluya de las arcas de Bruselas a los países en una especie de rescate de defensa, igual que fue un rescate bancario en su momento también, o igual que en la crisis del euro, luego posteriormente el rescate pandémico del que se hablaba, pues ahora sería un rescate de la industria militar, porque ya no tienes herramientas, ¿no?, para justificar el saqueo institucional y el Pacto Verde está un poco en retirada, esa soga verde que no vive sus mejores momentos precisamente. De hecho, Francia ha dicho, oiga, podemos cambiar los criterios ESG para introducir en los criterios ESG el gasto militar, algo que ya te avancé yo aquí que iban a intentar, porque estos tipos a la hora de darle a la cabeza y a la hora de tener ideas para gastarse el dinero de los demás, desde luego que no tienen límites, ¿no? Yo insisto mucho en esto porque la gente lo tiene que comprender, porque las montañas de propaganda al final hacen que muchos duden, ¿no? Esto es un robo, es una transferencia de rentas básicamente, es una transferencia de los recursos de los hogares y de los emprendedores para llevarlo a las cuentas de los tesoros y a los balances de aquellas empresas que esperan el maná de Bruselas. Unas empresas que ya entre ellas se miran con desconfianza porque claro, si trinca una no trinca la otra. Antes estaba dando un poco la evolución del arranque del mercado. Rheinmetall es una de las grandes empresas que espera recibir el aval. Había muchas empresas constructoras que también esperaban que con el plan Draghi recibirían parte del maná. ¿Dónde está el plan Draghi? Porque ahora todo el dinero va a ir a la industria militar. Y todos ellos confiando, como te decía la semana pasada, en que el Banco Central Europeo avale con su manto protector todas estas nuevas emisiones de bonos, lo cual no está del todo claro, según están reflejando precisamente las primas de riesgo europeas, empezando por la alemana, cuyo gobierno de coalición pues no ha logrado ese apoyo de los verdes para refrendar la reforma constitucional para modificar el freno de deuda, que este también es otro de los elementos de incertidumbre, ¿no? Y luego en el caso de España hay una deriva política adicional que no se puede pasar por alto, porque eurodiputados del Partido Popular Europeo le han dicho a Feijóo que Bruselas puede obligar a Sánchez a llevar al Parlamento tanto el aumento del gasto militar como la activación de esa cláusula de escape de las reglas fiscales, lo cual pues requerirá de alguna manera el apoyo del Partido Popular, sobre todo si Sumar mantiene su retórica actual, sobre todo la de las últimas horas, y se abstiene o rechaza este punto, ¿no? El comisario de Asuntos Económicos, Dombrovskis, que también pertenece al Partido Popular Europeo, ya ha adelantado en algunas conversaciones informales que esto va a ser una de las condiciones. Entonces, deberían acreditar los países que tienen consenso parlamentario. Y además,
se ha acordado también que Sánchez y otros países, evidentemente, otros gobiernos, tengan que llegar por sus propios medios a ese límite del 2% del Producto Interior Bruto, gasto militar, y que todo lo que sea superar esa cifra y llegar a ese 3, a ese 3,5, del cual también hablaba Ursula von der Leyen en las últimas horas, aquí sí que contarían con ayuda europea, pero primero hay que llegar al 2 por nuestros propios medios. Es decir, que bien, con impuestos actuales, con impuestos futuros, porque la deuda es eso, los impuestos de futuro, o con recortes de gasto social, o con una mezcla de las tres cosas, pues España tendrá que sacar más de 2 decenas de miles de millones de euros de la chistera, o mejor dicho, de nuestras carteras, ¿no? ¿Cómo lo harán? ¿Utilizará Sánchez a Feijóo o intentará utilizar el Partido Socialista, el Partido Popular, para sacar adelante esta iniciativa? ¿Nos hablarán de coaliciones o de pactos de Estado? Bueno, pues todo esto es lo que subyace también dentro de esta pelea, que me temo, o felicito en este caso, que no va a tener una solución a corto plazo, Eva. En este escenario, entre otros muchos asuntos, también con mucha expectación a esta hora, Lorenzo, hay que mirar a Rumanía después de todo lo sucedido en torno a Georgescu. No sé, todo lo que ha habido en torno a invalidar su candidatura, cómo se está reagrupando la ultraderecha después de todos los movimientos y lo que han hecho detrás de ese movimiento la Unión Europea, también esa ONG de Soros. ¿Qué ha pasado en torno a esa invalidación en esa carrera? Cuando las barbas de los rumanos veas cortar, pues las tuyas a remojar. Es decir, yo creo que ese es el mayor mensaje que podemos sacar de todo esto, ¿no? Yo no comparto esa idea, ¿no?, de que Georgescu sea un tipo ultraderecha, porque si es de ultraderecha, entonces también Putin es de ultraderecha, porque nos están diciendo que Georgescu y Putin prácticamente son compañeros de cama, cuando tampoco realmente es así, ¿no? Aquí hay un uso también del lenguaje que se está empleando para intentar demonizar a todo aquel que no pasa por el aro de la Unión Europea-OTAN, que hay gente que se sorprende y dice, bueno, la Unión Europea y la OTAN son dos cosas distintas. Pues no. Básicamente, desde que cayó el muro de Berlín, la Comisión Económica Europea entonces y la OTAN prácticamente se fusionan, y van juntitos de la mano y de hecho la Unión Europea le hace el trabajo sucio a la OTAN en muchos casos, ¿no? Aquí el problema es que vamos a un modelo totalmente antidemocrático que se está imponiendo además en las altas esferas europeas y que en el caso de Rumanía pues estamos viendo todos los pasos, ¿no? En las últimas horas hemos visto como la Comisión Electoral pues no deja presentarse a Georgescu en la repetición de los comicios que ya había ganado él, y no le dejan presentarse por una sencilla razón, porque volvería a ganar. Si tienen tan claro que va a volver a ganar este tipo, dicen, no, es que ha ganado porque ha habido un proceso de injerencia, porque ha manipulado las redes sociales. Dicen, muy bien, se repiten las elecciones. Dice, oiga, es que va a volver a ganar. Dice, pero es que va a volver a ganar con el 40% del apoyo popular. Dice, oiga, ¿y si los rumanos quieren a Georgescu de presidente? O sea, ¿qué está planteando Georgescu que no sea asumible para una Unión Europea supuestamente democrática? El que no respetar las sanciones a Rusia, poder seguir haciendo negocios con las empresas rusas, que dentro de 5 o 6 meses todas las empresas europeas van a volver a hacer negocios con las empresas rusas, no pasar por el aro de la OTAN, no pasar por el aro de las sanciones, porque eso es lo que plantea o lo que propone Georgescu. ¿Cuántos líderes europeos hay con esta agenda a los cuales se le está mandando un mensaje, oye, ni siquiera te presentes a las elecciones? Es que además, bueno, es que le han detenido, le detuvieron la semana pasada para intentar implicarle en una trama, de injerencia extranjera. Bueno, también es un poco trampa, porque esto lo ha fabricado la Fiscalía. Dice, oiga, es que este señor es un agente del Kremlin. Dice, ¿y qué pruebas tiene? Dice, no, es que ha utilizado TikTok para intentar manipular el mensaje. Dice, bueno, pero ¿en qué tipo de distopía estamos? Tribunal Constitucional rumano anula las elecciones, como confesó luego el excomisario europeo Thierry Breton, porque se lo dicen las autoridades europeas. Y ahora pues la Comisión Electoral de Rumanía, como te digo, el domingo pues rechaza la candidatura a este señor, no sea que gane y haya que anular otra vez los comicios, ¿no? Todo ello al mismo tiempo que se le intenta procesar, como digo, en una operación en la cual, como bien apuntabas antes, hay una ONG llamada Abad, que según están denunciando periodistas de investigación rumanos, es uno de los tentáculos de Open Society, la organización de George Soros, que si por algo precisamente se caracteriza es por injerencia en procesos electorales, sobre todo en la zona del este de Europa, con golpes de Estado disfrazados de falsas revoluciones. Es decir, en estos ellos sí que son realmente especialistas. Y esta es la organización, o una de ellas, que ayudó a crear la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, esa que está diseñada también para callar a los disidentes que denuncian esta deriva antidemocrática, que, como digo, pues se fundamenta en una burocracia comunitaria que hace mucho tiempo
que fusionó su agenda con la de la OTAN, de forma que todo gobernante que se oponga a estos designios es perseguido, es expulsado de la vida política, o en algunos casos directamente te pegan un tiro en la calle, ¿no? Como le ocurrió al primer ministro de Eslovaquia, ¿no? Este es el jardín del que hablaba Borrell, ¿no? Un jardín con más cardos que frutales, en el que se está imponiendo un discurso censor, en el que se camina a un sistema electoral que es muy similar al que había en los países del Pacto de Varsovia, fíjate, otra gran paradoja, o en el régimen iraní, en el que solo se permite comparecer a los comicios a los políticos que estén en el ajo. Es decir, los que estén de acuerdo con los principios básicos de una determinada agenda, esos se pueden presentar. Y entonces, esto es más sencillo porque en lugar de manipular el resultado de las urnas a posteriori, pues lo manipulas a priori. Entonces te aseguras que todos los que van a entrar van a ser obedientes, y aquí paz y después gloria. Y todos aquellos que estamos indicando que el emperador está desnudo, los que estamos denunciando esto, pues somos calificados de enemigos del pueblo, y en el futuro, pues si no lo paramos esto, pues a lo mejor también acabamos sentados en el banquillo, que es justo de lo que estamos acusando siempre a los países a los que consideramos nuestros enemigos ideológicos. Es decir, si criticamos que en China se hagan este tipo de iniciativas, o que se persiga determinados discursos en Rusia, lo que no podemos hacer nosotros es coger lo malo de esos sistemas, siempre y cuando realmente en esos sistemas existan este tipo de cortapisas, e imponerlo en los nuestros, ¿no? Bueno, pues ese es el gran problema, esa es la gran involución que vivimos, Eva. Antes de continuar, Lorenzo, estábamos viendo ahora mismo cómo ya se están sentando en la mesa esa delegación estadounidense y ucraniana al más alto nivel, con Marco Rubio en esa mesa, con el ministro de Exteriores ucraniano, Sybiha. ¿Qué esperas de estos contactos? Bueno, pues al final la ha conseguido lo que quería, ¿no? Que es sentarse en la mesa. Hemos visto cómo al final toda la conversación, toda la discusión, como también apuntábamos aquí, ¿no? Hace unos cuantos días, el circo, ¿no? De la Casa Blanca, pues era precisamente eso, un circo. Ya ha dejado muy claro Donald Trump que ya no se conforma solo con que se firme esa cesión de los recursos naturales ucranianos, sino que de esas reuniones se tienen que salir otras medidas, entre las que destaca también la convocatoria electoral, la convocatoria de unas elecciones en Ucrania que tendrían que haberse celebrado hace ya mucho tiempo, y que está previsto más o menos por la hoja de ruta que están manejando los negociadores, que podrían celebrarse en el segundo semestre de este año. Y luego pues que se comprometa también Zelensky a dejar de realizar determinadas acciones bélicas que dificultan en buena medida las conversaciones que están llevando a cabo Rusia y Estados Unidos. El hecho de que ahora Zelensky esté ofreciendo, ¿no?, la retirada de la zona de Kursk, la retirada del ejército ucraniano, pues evidentemente pues esto estaba completamente descontado. De hecho, en la hoja de ruta que publicó en su momento la prensa norteamericana ya estaba esa retirada de Kursk, donde pues hace ya muchos meses que las fuerzas de Zelensky pues están sufriendo un duro rapapolvo. Y bueno, pues esta madrugada hemos visto ese ataque masivo con drones contra objetivos rusos para, bueno, pues que parezca que realmente tiene algo que negociar, ¿no? Aquí hay que vestir un poco esto de una negociación entre iguales, aunque evidentemente es una derrota, y no deja de ser paradigmático que al final los que estén negociando no sea el vencedor y el vencido, que es lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Cuando ya hay un acuerdo de paz, pues el vencedor le impone una serie de condiciones al vencido, sino que aquí es el aliado del vencido el que le está poniendo condiciones al vencido, lo cual, desde luego, pues es absolutamente, ¿no?, ilustrador, ¿no?, del mundo en el que vivimos, ¿no? Lo normal es que ya de estas reuniones salga ya un acuerdo que pueda permitir poner en marcha la segunda fase. La segunda fase sería una conferencia de paz en la cual ya pues seguramente entrarán representantes europeos y también los chinos. Es decir, aquí estaríamos como en tres fases. La primera es negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, no solo para determinar cuál va a ser el futuro de Ucrania, sino cuál va a ser la relación entre los dos grandes bloques, entre los dos grandes países. Paralelo a esto se produciría esa negociación entre Ucrania y Estados Unidos, con esa convocatoria electoral. Luego iría una segunda fase en la cual ya se celebraría una conferencia de paz. La idea es que esto pueda coincidir casi con la cumbre que se va a celebrar en Roma en julio, para determinar cuál va a ser el fondo y el plan de reconstrucción, otro de los grandes saqueos que se van a producir siempre después de cada guerra. Luego hay un saqueo, y luego la tercera fase ya sería las elecciones en Ucrania en el segundo semestre de este año, ¿no? Veremos si se van cumpliendo esos plazos, pero de momento parece que es así. Hay que intentar huir un poco de los fuegos de artificio, porque los políticos nos van llevando por determinados caminos. Muchas veces, bueno, pues somos culpables, ¿no?, y nos acabamos dejando llevar
por estos ríos, pero las decisiones hace ya mucho tiempo que están tomadas y aquí el mayor temor de Estados Unidos es que Zelensky pudiera realizar un ataque con misiles de largo alcance y por eso, pues precisamente, Trump le ha cortado ese grifo, ¿no? Con esos satélites en liza y con esa ayuda militar que acabará llegando otra vez a Ucrania una vez que se sienten todos en la mesa y que lleguen a acuerdos y que se acaben esos chantajes y luego pues ya veremos esa nueva Ucrania del oeste por quién está gobernada si finalmente ponen a Valery Salumny, que era un hombre del régimen ucraniano y que están intentando blanquear en su residencia en Londres, ¿no? Con un libro también que ha publicado recientemente y que será el candidato evidentemente de Washington y de la OTAN. Esto sí que será injerencia extranjera, pero nos dirán que esto es la defensa de la democracia, ¿no? La lectura, ¿no?, de cada suceso que ponemos aquí sobre la mesa, Lorenzo. Antes de terminar, Marruecos e Israel trabajando para por esos, ¿no?, hidrocarburos frente a las costas del Sáhara y viendo esas amenazas, ¿no?, a las aguas de Canarias. Bueno, pues no será porque no estaba claro desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y esto es otra muestra también de ese pacto de latrocinio de colaboración público-privada con esa asociación de Marruecos e Israel para explotar los hidrocarburos de las aguas que hay frente a las costas del Sáhara Occidental y también frente a las costas de Canarias, ¿no? Un territorio que Pedro Sánchez entregó a Mohamed VI, pero no por ciencia infusa. Es decir, hay todavía gente que no se da cuenta de que esto fue una orden directa de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, ¿no? De hecho, si uno analiza la carta que envía Pedro Sánchez a Mohamed VI, no, tiene muchos visos de haber sido escrito por un hispano que vive en Estados Unidos, ¿no? Por los términos y por los conceptos que utiliza, con una cesión territorial y el abandono de un pueblo que está siendo exterminado por nuestro vecino del sur. Ahí tenemos un genocidio, nadie quiere mirar hacia ahí, ese que también pues se lleva con las autoridades españolas, con partidos de la oposición y con la Casa Real, es decir, porque aquí nadie dice esta boca es mía. Marruecos aprobó el mes pasado una licencia de exploración de hidrocarburos, pero no para una empresa marroquí, sino para una empresa israelí que se llama Newmed Energy, que es una empresa que también está muy interesada y de hecho está gestionando también recursos petrolíferos en frente a las costas de Gaza. Estaríamos hablando de un área de 34.000 kilómetros cuadrados, que esto es, bueno, pues más grande que Cataluña, ¿no? En aguas del Sáhara Occidental y a los pies de las Islas Canarias, que esto ya ha sido publicado además en el Boletín Oficial Marroquí y que pone pues de manifiesto pues ese empeño de Rabat en explotar unos recursos naturales de la antigua colonia española y sobre todo pues esa alianza que mantiene con Israel, de la que nadie quiere hablar, porque yo entiendo que es muy incómodo decir que te opones a la política marroquí en España y al mismo tiempo decir que estás a favor de Israel, pero es que la alianza entre Israel y Marruecos es militar, es estructural y es económica, ¿no? Y empresarial, ¿no? De hecho, pues la empresa israelí, su director general, dice que ya lleva mucho tiempo detrás de esto y que el anuncio pues forma parte de un amplio movimiento estratégico que va a convertir a esta empresa israelí en el principal actor energético de la región del Mediterráneo Oriental y del norte de África, ¿no? Además, hay que decir que frente a las costas del Sáhara Occidental se va a construir una base militar marroquí, una base militar en el puerto de Dakhla. El puerto de Dakhla va a ser bueno, pues estratégico, tanto en el plano militar como también seguramente en el energético. También hay proyectado pues la posibilidad de construir un gasoducto bajo las aguas y que pudieran pasar también por esa zona, donde también hay empresas israelíes implicadas y que pues algunos consideramos, porque así se nos ha indicado desde determinadas fuentes internas, que puede ser una nueva instalación de la OTAN. Es decir, podría ser la OTAN la que gestionara esa base militar frente a la costa de Dakhla, porque lo que hay que plantear aquí es que la administración Trump y ya antes la administración Biden han decidido, y yo creo que incluso esto es una tendencia que viene ya de anteriores gobiernos, han decidido que el socio de referencia en la zona del Estrecho de Estados Unidos no sea España, sino que sea Marruecos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque es mucho más fácil cuando tú haces un pacto de este tipo tener una dictadura, porque la dictadura no tiene que dar ningún tipo de explicación a nadie. En segundo lugar porque en Marruecos está haciendo de policía para toda esa zona del cinturón del Sahel, de la cual prácticamente nos está hablando y que también es muy relevante, sobre todo en este cambio geopolítico, una zona del Sahel que ha ido abandonando a las potencias occidentales, ha ido abandonando a Francia, ha ido abandonando también a Estados Unidos, se está acercando más a Rusia y a China, y ahí necesitas un policía, y luego porque la alianza entre Marruecos y Israel, como te digo, es tan poderosa, bueno, es tan poderosa que es que hay efectivos marroquíes en la franja de Gaza.
Fíjate hasta qué punto hay una alianza ahí tremenda, ¿no? Entonces, en este caso, pues por eso Estados Unidos no dice nada. Recordemos que la administración Trump es quien reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara, en la primera administración Trump, y en esta nueva etapa, pues la Casa Blanca considera a Marruecos socio prioritario, mientras que a España la desprecia profundamente, ¿no? Bueno, pues esa es la situación en la que estamos, esa es la situación en la que está España, y el hecho de que no haya prácticamente nadie que se plantee pues que hay que reestructurar la relación, al menos con la Alianza Atlántica. No digo salirse, porque bueno, eso ya cada uno tendrá su opinión al respecto, pero evidentemente si vas a perder apoyo institucional también tienes que negociar, porque si te pliegas y te pones de rodillas ante todo lo que diga el amo, pues evidentemente luego cuando quieras pedir algo no te lo van a dar, ¿no? Y yo creo que en esa situación un poco está España, con un gobierno y una oposición que están en el mismo barco. Es decir, recuerda que Feijóo lo que dijo cuando tenía posibilidades de convertirse en presidente del gobierno es que el primer viaje lo iba a hacer a Marruecos, a presentarle sus respetos a Mohamed VI, un Mohamed VI que por respeto a las víctimas del 11M, y hoy es 11M, pues lo que podría es abrir sus archivos y empezar a cantar la Traviata, porque él mismo aseguró que tenía mucha información sobre el 11M que no se había hecho pública, y si él, tanto la inteligencia marroquí como la inteligencia francesa abrieran esos archivos, pues algunos podrían entender realmente un poco más lo sucedido aquel día, que seguramente no tenga tanto que ver con intereses galos o marroquíes, sino sobre todo con intereses de la cúpula y del mando supremo de la OTAN en Europa, Eva. Pues Lorenzo Ramírez, una vez más, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un abrazo, Eva.